Salmo 72, verso 1 al 4, leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Decimos amén a esa palabra. Lo que hará el Hijo del Rey, estas cosas serán lo que vamos a estudiar esta mañana, las evidencias. Porque estamos diciendo en esta serie que Jesús, el Hijo de Dios, el príncipe, el Rey de reyes, Señor de señores, cuando vino, inauguró el reino de los cielos. Porque Él dijo: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y entonces lo que queremos saber es por qué nosotros creemos que de verdad con la llegada de Jesús llegó el reino de Dios. Porque hasta el día de hoy muchos, ¿verdad?, de la tierra de Israel, los judíos, no creen que Jesús cumplió esa profecía de la llegada del reino. Pero vamos a ver aquí en un pasaje de toda la Biblia que está llena de evidencias, cuáles son las evidencias que Jesús demostró que con Él ha llegado el reino de los cielos. Y esta mañana le damos la gloria al Rey por eso. Gloria al Señor. David, que es uno de los reyes de Israel, es el que escribe este salmo y se lo dedica a su hijo Salomón, que va a ser el próximo rey de Israel. Esas son las características que le dice cómo va a reinar, qué evidencia va a demostrar como reino de Israel, el nuevo rey. Y nosotros lo aplicamos a Cristo con el reino espiritual. Hemos dicho que el reino de Dios está aquí espiritualmente, pero que todavía no ha llegado a completarse totalmente hasta que Cristo venga a la tierra. Se instaurará el reino eterno de Cristo Jesús. ¿Cómo estamos seguros entonces de que este es el reino? Ya, ahora hay evidencia de este reino. Lo primero que podemos ver en estos textos que hemos leído, hay unas palabras clave, y así vamos a tomar los otros puntos. La primera palabra clave que describe el reino del Hijo en el capítulo 72 de Salmo es palabra justicia. Diga justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Y es lo que se dice ahí. Él va a aplicar justicia, la justicia del Hijo. Él va a juzgar con justicia. La justicia, amados hermanos, es una palabra profunda, clave en el tema del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es un reino justo, porque el rey es justo. Y la justicia que trae ese reino, gracias a esa justicia es que nosotros podemos llamarnos también hijos del Rey, porque la justicia de Cristo es la que nos cubre esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Somos llamados justos por la justicia del Rey, de Cristo Jesús. El reino de Dios se caracteriza por justicia. Vaya conmigo a Isaías 11:4. Voy a tomar los profetas que mencionaban cómo ellos entendían la justicia cuando llegara el reino de Dios a la tierra. Isaías, un profeta mesiánico real, es decir, que habla del rey Mesías, nos describe un poco lo que iba a suceder cuando llegara el reino de Dios. Dice Isaías 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Esto hará el rey cuando venga. Y arguirá con equidad los mansos de la tierra. Los va a juzgar con equidad. Pero también dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como quien dice, Jesús se iba a vestir de justicia. Y Él iba a juzgar con justicia. Y no es verdad que cuando Jesús estuvo predicando mencionó que Él traería esa justicia cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo dijo el rey.
Y Él está predicando que viene esa justicia. El Señor Jesús, hermanos, predicó también y nos enseñó a nosotros que debemos aprender a depender de la justicia de Dios para nuestras necesidades. Cuando dijo allá en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Se acuerda de eso? Entonces, en el reino de Dios buscamos justicia. El reino de Dios nos da justicia. Y no es verdad, hermanos, que lo que más hace falta en este mundo es justicia. Lo que más abunda es injusticia. Pero gloria a Dios que en Dios se hace justicia y Él no quedará impune el injusto. Por eso estamos aquí declarando que gracias a Él nosotros tenemos su justicia. Y estamos en su reino de justicia. Vaya conmigo a Mateo 5. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí algo importante. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento, y aquí Jesús lo confirma, tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Es decir, para que usted diga, ¿cómo sé yo que estoy viviendo en justicia o que yo soy justo? ¿Cómo lo sé? Usted tiene que conocer la palabra de Dios para eso. Porque la palabra de Dios para el pueblo de Israel, ahí estaban los decretos de justicia. Ahí estaban los mandamientos de justicia. Y por eso en Mateo 5, del 17 al 20, Jesús está hablando de la ley. La ley, ¿verdad? Que no iba a pasar y que cualquiera que enseñare esto sería grande. Pero voy a leer el verso 19 y 20. Mateo 5, 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire cómo lo que estamos enseñando es parte del reino de Dios. Entonces, el que enseña estos mandamientos así, si los enseña poco, si los recorta, si no los enseña bien, él será llamado pequeño en el reino, dice el Señor. Pero sigue diciendo: mas cualquiera que los haga y los enseñe. Aquí hay dos cosas importantes. Para que usted sea llamado justo, debe practicar los mandamientos de Dios. Y luego dice, debe enseñarlos a otros. Por eso es que nosotros promovemos que aprendamos primero y que luego le enseñemos a otros también. ¿Qué va a pasar con aquellos que hagan y enseñen los mandamientos? Dice el Señor: este será llamado grande en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Vivir bajo la palabra de Dios es la verdadera grandeza. Cumplir los mandamientos de Dios, dice Jesús, es la verdadera grandeza del ser humano. La grandeza del ser humano no está en sus casas, en sus cuentas, en sus títulos. La grandeza del ser humano está en vivir conforme a la palabra del Todopoderoso y ceñir su vida conforme a los mandamientos justos de Dios. Esa es la verdadera grandeza. No son las cámaras, no son las fotografías. Tu grandeza es tu vida conforme a la palabra de Dios. Será llamado así grande en el reino. Verso 20. Porque os digo, mire la sentencia de Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice el Señor? No entraréis en el reino de los cielos. Oiga esa advertencia. O sea, es opcional vivir conforme a los mandamientos de Dios. Es opcional. No es opcional. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? Entonces no hay opción. Tengo que practicar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué Jesús tomó en cuenta el ejemplo comparativo con los fariseos? Dice el Señor: si vuestra justicia no es mayor que la de estos fariseos. Es sencillo. Si usted lee Mateo 25, usted se da cuenta que Jesús les dice hipócritas, porque le enseñan a la gente y ustedes no lo hacen. ¿Se da cuenta? Así que no se diga que usted conoce la palabra de Dios y se la aplica a otro y usted no se la está aplicando. La persona debe vivir lo que cree y debe creer lo que vive. ¿Cuántos dicen amén?
Y esta es la fórmula correcta para decir: yo estoy viviendo en justicia. Y Jesús te garantiza que si estás en justicia, entrarás al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de Dios es justicia. Y eso es lo que el Señor nos enseñó. La vida cristiana, la vida espiritual, la vida del evangelio es una vida de justicia. ¿Por qué? Porque es vivir conforme a los mandamientos de Dios. No es conforme a mi justicia, a mi creencia, es conforme a la palabra del Señor. Así que eso es lo primero que vemos acá, la evidencia. Jesús trajo la palabra de justicia, trajo una vida de justicia, mostró con su vida, hermanos. Incluso, recuerdan ustedes cuando Jesús iba a comenzar su ministerio y todos se estaban bautizando, Jesús fue uno de los que se fue a bautizar. Y cuando lo vio Juan, dice que le dijo: no, yo debo ser bautizado por ti. Pero Jesús le responde: es necesario que cumplamos toda justicia. O sea que hasta Jesús cumplió la justicia, ¿cómo no la vamos a cumplir nosotros también? Amén. O sea, todo lo que usted debe cumplir conforme a la justicia de Dios está en la palabra. Si usted no lo conoce, pues debe estudiar la palabra, debe aprenderla, debe conocerla, porque lo que estamos aquí, hermanos, la palabra de Dios nos llama justo únicamente cuando hemos recibido a Cristo. Esa justicia nos cubre, pero de ahí en adelante tenemos que vivir una vida de justicia, que es vivir conforme a la palabra del Señor. Bendito su nombre. La justicia trae algo importante en el reino de Dios, produce algo importante. Y es que la justicia, hermano, nos da esperanza. Ahora diga esperanza. Mire qué importante. El reino de Dios es esperanza. Cuando hay, ¿verdad?, injusticia, la gente añora que se haga justicia, y eso es tener esperanza, que un día se le haga justicia, ¿sí o no? Entonces la esperanza está conectada con la justicia. Como cuando aquella viuda que el Señor contó la parábola, que iba a un juez injusto, ¿verdad? Hazme justicia de mi adversario. Y continuamente iba. Podríamos decir, esta mujer tenía esperanza de recibir justicia. Entonces vamos conectando la justicia con la esperanza. Qué importante saber, hermanos, que en este reino de justicia, este reino nos da esperanza. Nos da esperanza que Dios un día vengará al enemigo de todo lo que hace contra el pueblo de Dios. Nos da esperanza que un día acabará todo sufrimiento, toda maldad, todo pecado. Nos da esperanza que Dios redimirá a su pueblo y lo salvará eternamente y para siempre. Hay esperanza de que Dios, hermanos, está con nosotros, y por eso Dios está en control de todo lo que está pasando. Hay esperanza en medio de esta situación adversa. Vamos a Isaías nuevamente, capítulo 51. Este es el profeta mesiánico por excelencia, que ve el reino futuro de Dios. Podemos decir entonces que la primera evidencia Jesús la cumplió. Él mismo cumplió, hizo justicia, predicó justicia y vivió justicia. Ahora preguntémonos, ¿Jesús trajo esperanza? Claro que sí. Veamos ahí lo que profetizaba Isaías 51:5. Y aquí me gusta de que menciona los dos elementos que estamos estudiando ya. Dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Ahora, ¿qué dice? A mí esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Bendito el nombre del Señor. Cercana está la justicia, y cuando viene la justicia de Dios, con ella viene nuestra esperanza. Pero mire lo que dice el verso 9: despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Cuando estamos aquí, hermanos, clamando al Señor que haga su obra en nosotros, y le pedimos un milagro, y le pedimos que demuestre su poder en nosotros, es porque tenemos esperanza que Él puede hacer lo que le pedimos. Si no estuviésemos aquí esperanzados, porque la palabra de Dios que dice que Él nos hizo renacer a una esperanza viva. O sea, tener esperanza que Dios hará lo que estamos pidiendo es una esperanza viva. No es esperanza muerta, no es ilusión,
No es una idea, no es un sueño, es real, porque Dios, que es justo, Él dice que su brazo es esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos estamos apoyando en el brazo de Jehová esta mañana y creemos que el Dios justo hará con nosotros lo que estamos pidiendo, porque Dios es Dios de esperanza. Bendito el nombre del Señor. Vamos a Lucas 8:40. Jesús trajo esperanza. Cuando dice el versículo allá en Isaías 51, a mí esperan, dice los de la costa. Esperan en Él, estar esperando lo que Dios va a hacer. Y mire lo que hacía la gente con Jesús en Lucas 8:40. Por eso decimos que además de traer justicia, Jesús trajo esperanza a la gente. Dice Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Por qué la gente se gozaba cuando llegaba Jesús? Algo traía Jesús, algo hacía Jesús, algo les daba Jesús. Y podemos decir que lo que les daba era esperanza a la gente. Por eso la gente se gozaba. Y es que esta mañana por eso nos gozamos, porque en Cristo tenemos esperanza, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No importa que aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, nuestro Dios reina con poder, con justicia, y Él es tu esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Alabe, su esperanza está viva, su esperanza es real, su esperanza es verdadera. Bendito el nombre del Señor. La gente le recibió con gozo porque todos le esperaban. Wow, todos le esperaban. La palabra griega que dice esperaban es palabra que quiere decir estaban con expectativas. Y encuentro que la definición de esperanza es tener expectativas. O sea que la gente le recibía con gozo porque le daba esperanza a Jesús. Yo te digo esta mañana, Jesús es tu esperanza. No sé la situación que estés pasando, pero recibe a Jesús y tendrás esperanza. Permanece en Jesús y tendrás esperanza viva. Y esta gente disfrutó con gozo la presencia de Jesús, porque Jesús traía esperanza a los pueblos y sigue dándonos esperanza, porque Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Oh, gloria al Señor, bendito su nombre. Cristo es nuestra esperanza. Leamos Hebreos 10:23. Nosotros al recibir a Jesús, hemos dicho, recibimos la justicia de Cristo. ¿Por qué decimos que recibimos la justicia? Hemos dicho, porque Él es justo. Y cuando murió en la cruz, los que creen en Cristo reciben la justicia del justo. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, como Cristo es esperanza, nosotros recibimos de Jesús la esperanza de gloria, la esperanza bienaventurada, la esperanza viva. Y mire lo que dice Hebreos 10:23. Dice así, nos amonesta, nos exhorta. Y esta mañana la palabra te exhorta, te recuerda. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Oiga bien eso. Si estabas pensando de volverte al mundo, hoy te dice el Señor, un momento, no fluctúes, mantente firme. ¿Cuántos dicen amén? Si estabas diciendo yo ya no siento deseo de seguir, no, el Señor te dice mantente firme, porque un día hiciste una profesión y dice Cristo, esa profesión es de esperanza. Bendito el nombre del Señor. Un día Dios hará y verás con tus ojos lo que Dios es capaz de hacer. Bendito el Señor. Por eso dice mantente firme, ahí tambaleando, ahí casi cayéndote, ahí casi sin fuerza, pero mantente firme. Dios vendrá y te salvará, Dios vendrá y hará. Él tiene todo poder, bendito sea su nombre. Dice la palabra, mantente firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? ¿En quién creíste tú, hermano, cuando recibiste a Cristo? Pues en Cristo. No creíste en el que te predicó, creíste a la palabra que te predicaron.
Tú no crees en una iglesia, tú no crees en un pastor, tú no crees en una persona, tú crees en el verdadero. Él es fiel. Amén, Él es fiel. Entonces, ¿por qué te quieres ir de Dios? Si Él no te ha fallado, ni te va a fallar. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle aplauso al Señor. ¿Cómo le voy a ser infiel al Señor que es fiel? Él no me ha hecho nada. Tal vez el mundo, los hombres, aún los mismos creyentes te pueden hacer daño, pero recuerda, Cristo es fiel. Bendito su nombre. Y por eso vale la pena mantenerse firme en el Señor. Bendito su nombre. Mucha gente toma como excusa eso. No, y es que esa gente aquí me dañó, y es que estos me hicieron esto. Y este hermano decía que el hermano, pero el que murió fue Cristo en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Él es fiel. Hasta el día de hoy, Él sigue siendo fiel para nosotros. Así que esta palabra me muestra que nosotros hemos hecho una profesión de esperanza. Y sabe que la palabra profesión es una declaración de fe. Cuando recibimos a Cristo, creemos en Jesús, hemos dicho, creo en Jesús. En Jesús están resumidas todos los mandamientos, toda la palabra, todas las profecías, toda la esperanza está ahí en la palabra, en las promesas. En Cristo Jesús está resumido todo. Porque dice la Escritura, en Cristo, en Él, las promesas son sí y amén. O sea que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, le hemos hecho nuestro Señor, hermano, estamos declarando que yo he recibido y creo todo lo que Dios me está dando, me está enseñando en su palabra. Hoy por eso podemos decir que puedo alabarle con esperanza, no importando la situación, como decía Habacuc, aunque los campos estén secos, aunque la manada, ¿verdad?, no dé nada más, no haya fruto, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Él es mi salvación, bendito su nombre. La esperanza entonces del reino de Dios es una esperanza viva. Y lo que podemos ver aquí en el texto que leímos, los versos 3 y 4 del Salmo 72, dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Mire la esperanza de que viene la paz con el Señor. Verso 4 dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. Eso nos da esperanza, hermano. Dice que salvará a los hijos. ¿Cuántos quieren que se salven sus hijos? Entonces dice que el Señor, cuando Él venga, no solo traerá justicia, juicio, sino que trae esperanza de salvación. Y salvación para ti y tu familia. Eso es esperanza. El mundo no te puede dar esta esperanza. El mundo no te puede dar esa paz. El mundo te da falsas esperanzas, hermano. No hay nada mejor que confiar solamente en el verdadero, en el que realmente cumple la palabra que ha prometido. Dice el Señor: no mudaré lo que ha salido de mis labios. Hay que mantenernos entonces, porque el Señor dice: yo haré salvación, yo haré justicia y libraré y salvaré a los hijos del menesteroso. Así es que Jesús trajo, hermanos, esa esperanza al pueblo. Vimos cómo la gente lo buscaba, lo esperaba, y la gente deseaba estar ahí oyéndole y recibiendo. Les trajo justicia, les trajo esperanza. Y estos dos elementos nos llevan a un tercer punto, una tercera evidencia. La justicia del reino, la esperanza del reino, está evidenciada por un tercer elemento, una tercera característica, y le vamos a llamar: el reino de Dios se evidencia por el poder de Dios. El reino es poder. El reino es poder. Porque si Él promete algo, si no tuviera poder, no lo podría hacer, serían promesas vacías. Pero como Dios es poderoso, Él cumple lo que promete. Dejé para el final ahí el verso 4, la última línea, el verso 4. Mire lo que está diciendo ahí: y aplastará al opresor. Se requiere poder para aplastar un opresor, ¿no creen ustedes? Se requiere poder para someter a aquel que está oprimiendo y sometiendo a otro. Se requiere ser más poderoso que el poderoso. ¿Me está comprendiendo? Jesús dijo: nadie puede entrar a una casa y tomarlo si primero no ata al hombre fuerte de esa casa. Estaba hablando de lo espiritual. En otras palabras, el enemigo tiene su fuerza, el enemigo tiene su poder y subyuga a la humanidad y pone cadenas, ataduras, somete, amenaza,
da miedo, da temor al mundo. Pero cuando Cristo te hace libre, porque Cristo, hermano, tiene poder de liberar al ser humano de las cadenas del opresor. Jesucristo somete al opresor y tú eres libre para alabar al Señor, para ser libre de las ataduras del infierno. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Cristo te hizo libre. Bendito su nombre. La palabra lo dice: más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Recuerde que estás en un reino de poder, no solo de justicia y de esperanza, sino de hechos reales. Una de las características del reino de Dios cuando llegara eran las señales. Señales que se definen como milagros, prodigios y maravillas. ¿Cuántos creen que todavía Dios hace milagros, prodigios y maravillas? Porque este reino es de poder. Por eso oramos creyendo que podemos ver un milagro en nuestras vidas. Porque Dios es justo, hace justicia, porque Dios nos da esperanza. Y por eso creemos que su poder puede hacer grandes maravillas entre nosotros. Bendito el nombre del Señor. Vamos a Isaías una vez más. 35. El profeta real, el profeta mesiánico, vio el futuro. Vio la justicia del reino, vio la esperanza del reino, pero vio el poder del reino también. Jesús trajo justicia, esperanza, y por supuesto que Jesús mostró el poder de Dios. Dice Isaías 35, verso 5, hablando del futuro reino: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Jesús abrió los ojos al ciego, hermano. Entonces se cumplió, ¿verdad? Si estudiáramos todas las evidencias, no podemos llegar a entender cómo la gente todavía no cree que Jesús es el Mesías, el Hijo del bendito, el prometido. Porque estamos viendo aquí lo que iba a ser. Y los oídos de los sordos se abrirán. El Señor todavía puede abrir los oídos de los sordos. Verso 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Aleluya. Tu lengua puede decir gloria a Dios esta mañana. Tu lengua puede decir aleluya. Tu lengua puede decirlo, hermano. Oh, voy a tener que orar por algunos mudos esta mañana entonces. Dice que la lengua del mudo cantará. Y usted tiene lengua y no canta. Tenemos que decirle: Señor, Señor, suelta mi lengua. Pero para alabarle, ¿verdad? No para otra cosa. Aleluya. Sí, porque para en otras hay que orar que mejor refrene mi lengua, como dice el Salmo 37. Pon guarda a mis labios. Pero aquí, hermano, cuando se trata de alabar, cuando se trata de glorificar, ¿por qué cierras tu boca? Da gloria a Dios. Dios te dio lengua para decirle gloria a Dios y decir gracias, Señor. El Señor quiere escucharte. El Señor quiere oír tu voz. Y por eso el Señor le abre los ojos al ciego para que vean su gloria. Le abre los oídos al sordo para que escuchen las maravillas de Dios, las promesas de Dios. Pero abre su lengua para que él pueda expresar el gozo que hay en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermano, está describiendo de manera figurativa algo que es imposible. ¿Cómo van a haber ríos en el desierto? Eso no es posible. Pero estamos viendo que lo dice la palabra de Dios, y para Dios todo es posible. O sea, si Él puede abrir un río en el desierto, significa que Él puede hacer cualquier cosa entre nosotros. Eso nos está dando una idea que para Dios no lo limita nada. No lo limita nadie. No lo limita ningún poderoso de la tierra. No lo limita ninguna frontera, ninguna ley, ninguna restricción, ni dinero, ni posiciones, ni fama, nada. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, porque Él tiene soberanía y todo poder en el mundo entero. Y si Él tiene que mover al poderoso, Él lo va a mover para cumplir sus propósitos. Así que, hermano, ¿qué es lo que nos queda? Confiar en el Todopoderoso. No te vayas, como dicen, a la rama, vete a la raíz. El que sostiene el universo es nuestro Dios, el Rey de Reyes. Dice ahí entonces que el reino se va a caracterizar por estas cosas. Miremos a Jesús, hermano. Vamos a Mateo 12:28.
Y antes de leer ese versículo les recuerdo que Isaías 61 también no lo leemos, pero Isaías describe claramente cuando Jesús empezó su ministerio, leyó Isaías 61 en la sinagoga y dijo que esa palabra se había cumplido con él. Isaías 61 dice que él traería libertad a los cautivos, que él iba a abrir los ojos a los ciegos, que él iba, hermanos, a sacar a los presos de las cárceles. O sea, todo eso demuestra el poder de Dios que venía en Jesús. Pero me gusta que en Mateo 12:28 Jesús declara, afirma y confirma que con él, con su poder, el reino llegó entre nosotros. Mateo 12:28 dice el Señor: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ¿cuál es la conclusión, hermano? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¡Aleluya! El reino llegó con Cristo. Él echa fuera a los demonios, Él rompe cadenas, Él libera a los cautivos. Bendito el nombre del Señor. Esta mañana el poderoso Israel está entre nosotros y Él echa fuera a los demonios. Y no solamente estamos hablando de las personas que estaban endemoniadas, poseídas, que el Señor sigue liberando a los poseídos, pero también el Señor libera la opresión de los demonios, que esa es otra cosa. Cuando tú estás en una batalla, una opresión, y sientes que no puedes ni tener descanso y estás preocupado, hay opresiones de demonios muchas veces ahí. Pero el Señor nos ha dado autoridad para reprenderlos. La palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Usted dice: pues yo nunca he orado por un endemoniado. Pero usted ha orado para que Dios lo libere de su casa de los demonios. Amén. Y cuando usted oró, los demonios se fueron, porque usted tiene autoridad para decir: fuera de mi casa, demonio, fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi trabajo, fuera, fuera, fuera. Y tienen que irse porque ellos reconocen la autoridad de Jesús que está en nosotros. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. Entonces Jesús cumple esta tercera evidencia del reino: la justicia de Cristo, la esperanza de Cristo y el poder que está en Cristo. Bendito el Señor. Pedro, cuando estaba predicando allá en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos, les dice claramente a los gentiles que estaban ahí: ustedes oyeron cómo Jesús de Nazaret, dice, cómo Dios lo ungió y cómo anduvo haciendo bienes y liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ese es el mensaje que predicamos ahora. Jesús te hace justicia, Jesús te da esperanza y Jesús tiene poder para liberarnos. Ese es el mensaje que seguimos predicando, y concluyamos con 1 Corintios 4, versículo 20. Una afirmación categórica, decir: el reino de Dios se evidencia por el poder de Dios. Hay justicia aquí, el Señor te hará justicia. Donde quiera que haya injusticia, Dios abogará por ti, por justicia. Dios te dará la esperanza, lo que el mundo te quita. El mundo quita esperanza, pero Dios te sigue dando esperanza. Y el Señor con su poder te demuestra que Él es capaz de hacer lo imposible entre nosotros. 1 Corintios 4:20, hermano, mire el texto. Si usted quiere repetirlo con su boca, una declaración que dice 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Oh gloria, alabe la gloria del Señor, hermano. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Estamos aquí creyendo, hermano, en el poder de Dios. Por eso no te avergüences de llamarte cristiano. Romanos 1:16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Por qué te vas a avergonzar de lo más grande que hay en este mundo? Que el mundo no lo tiene. Y si supieran lo que significa el reino de Dios, estarían llenas las iglesias. Amén, hermanos. Buscando de Dios. Porque ¿quién no quiere ser libre? La gente oprimida, la gente afligida, la gente enlutada, la gente, hermanos, esclavizada por el enemigo, desearan esa libertad, pero no saben dónde buscarla. Y cada día buscando su libertad, se enredan más en este mundo. ¿Por qué? Porque muchos están oprimidos por el diablo y buscan al diablo para ser libres. Oh, usted me dice: ¿cómo es eso, hermano? ¿Y acaso usted no cree que ir a los brujos no es ir al diablo? Está oprimido por el diablo y busca al diablo para ser libre.
¿Quién es el único que libera? Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo salva y liberta. Solo Cristo, hermano, es la esperanza de tu vida y tu familia. Por eso el Señor dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino se ha acercado. Gloria a Dios porque usted ya creyó en Cristo. Y si no lo ha hecho, hoy tiene la oportunidad. La gran oportunidad de entrar al reino de justicia, de esperanza y de poder. Bendito el nombre del Señor. Voy a un último punto que está en este capítulo. Y si usted puede ver los versos 13 y 14 de Salmo 72. Bendito el nombre del Señor. El Salmo completa con otra característica del reino, además de haber justicia, esperanza y poder. Dice el Salmo 72, verso 13. Tendrá misericordia. Oigan, pónganle en mente esas palabras que van a mencionarse. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. La salvación de Dios. Verso 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Bendito el nombre del Señor. Y el verso, voy a retroceder al verso 12, porque este era el encabezamiento. Verso 12, 72, 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Muy bien. Me habla en estos versículos que el Señor va a socorrer, va a liberar, va a tener misericordia, Él va a salvar, Él va a redimir. Y llegamos a una conclusión entonces, que todo esto que hemos recibido del Señor, su misericordia, su salvación, su libertad, su redención, solo ha sido por una sola razón: por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. El reino de Dios es gracia. Significa que no tienes que pagar nada. Significa que lo único que tienes que hacer es entregar tu corazón a Dios. Que lo único que tienes que hacer es rendirte a Dios. No tienes que demostrarle a Dios que eres bueno. Hay gente que dice: no, todavía no me siento bien para ir a la iglesia, tengo que arreglar algunas cosas. Tú no vas a arreglar nada, el que lo arregle es Dios todo. Otros dicen: es que no me siento preparado todavía. Nunca estarás preparado para la salvación. La única preparación es decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí viene el punto. Gloria a Dios, porque este reino no solo es justicia, es esperanza y es poder. Este reino es reino de gracia. Significa que todos, hermanos, por eso se menciona mucho a los menesterosos, a los pobres, como quien dice, la gente que no tiene nada. Y es que en realidad, espiritualmente hablando, nosotros no tenemos nada para Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Espiritualmente hablando, somos menesterosos, pobres, pordioseros, si lo diríamos así. No tenemos nada. Nada tenemos. Pero su gracia, pero por su gracia, pero por su misericordia, pero por su amor, pero por su bondad, Él nos redimió, Él me salvó, Él me ha dado vida nueva, me ha dado esperanza, me ha dado su poder, me ha hecho justo sin merecerlo. Todo ha sido por la gracia de Dios. Oh, gloria a Dios. Qué hermosa noticia entonces predicar el reino de los cielos, porque Jesús trajo gracia. Vea conmigo acá lo que dice Oseas 14, para tomar una referencia de un profeta que esto lo anunciaron, que vendría ese tiempo. Vendría un tiempo de gracia, vendría un tiempo de misericordia, un tiempo de salvación, una oportunidad para todos los pueblos. Oseas 14, verso 4. El Señor lo había prometido y vamos a ver, en Cristo se cumple. Dice así Oseas 14, verso 4. Dice el Señor: yo sanaré su rebelión. O sea, el pueblo está en rebelión. Lejos de Dios estamos en rebelión. Amén, hermanos. Pero el Señor dice que Él iba a sanar nuestra rebelión. Los amaré de pura gracia. O sea, cuando dice me amará de pura gracia, es que en mí no hay nada bueno, ni bonito, ni agradable.
Por pura gracia me ama. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por pura gracia está sentado aquí. Por pura gracia estoy de pie aquí. Por pura gracia, hermano, dele gloria a la gracia a Dios. Gracias, Señor. Qué gracia más maravillosa. Reconocerlo, hermano, es darnos cuenta entonces que vale la pena serle fiel al Señor, porque no nos ha cobrado nada y nos ha dado todo. Dice acá: los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué hermosa noticia. El Señor, hermanos, cuando le dije que había predicado en su primer momento de inicio de ministerio, predicó en Isaías 61. Y me gusta que el Señor, cuando termina de predicar, dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. O sea, el año de la gracia, el año de la oportunidad, el año de la salvación. Pero cuando usted va a Isaías, en realidad ese texto termina no en ese año agradable, termina en el juicio. Dice anunciar la venganza de Dios, dice Isaías. O sea, Jesús no llegó hasta el punto de la venganza, Él se quedó en el tema de la gracia. Porque en el tiempo que Cristo vino hasta el día de hoy, vivimos en un tiempo de gracia. Un día se acabará la gracia y vendrá la venganza de Dios. ¿Cuántos saben eso? Hoy estamos en tiempo de gracia, donde podemos decir: Señor, aquí estoy. Señor, recibo tu gracia. Porque si no recibimos la gracia, tendremos que recibir la venganza. ¿Qué quiere usted, la gracia o la venganza? Dios vino a dar gracia por un tiempo para luego traer venganza. Y estamos aquí recibiendo la gracia porque no queremos la venganza del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia: cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Pero vamos a decirlo ahora en otras palabras: qué cosa más maravillosa caer en la gracia de Dios. Amén, amén, bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Juan, y ahí vamos completando lo que Cristo trajo como rey a esta tierra. Trajo un reino de gracia. Dice Juan 1:14, un texto muy hermoso, muy conocido. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, ustedes saben que es Cristo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús tomó cuerpo, como Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero ¿qué dice aquí Juan? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué más le vieron a Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Bendito el Señor. Oh, por eso es que la gente lo seguía. Jesús era un ser lleno de gracia. Y cuando Jesús miraba a la gente se sentía aceptada. No se sentían condenados, diferente cuando los miraban los fariseos al mundo. Por eso el Señor te sigue viendo con ojos de gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, usted dice: aún con lo que he hecho, con lo que has hecho y lo que hemos hecho, nos sigue viendo con ojos de gracia. Estaba platicando Jesús con un fariseo, con un joven fariseo, cuando le estaba diciendo, ¿verdad?, qué debo hacer para ser salvo. Y le dice lo que debe hacer. Y por último le pone una prueba, porque sabía que había codicia y avaricia. Le dice: vende lo que tienes y da a los pobres. Porque él le había dicho: yo cumplo los mandamientos. Pero me gusta, entre eso, antes que el Señor le diga la prueba, el Señor dice la Escritura: y mirándole le amó y le dijo. O sea, lo vio con orgullo, con avaricia, con arrogancia, con ¿verdad?, autojustificación, porque él se creía que estaba perfecto. Pero aún así dice el texto: y mirándole le amó y le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, a pesar de nuestros graves pecados, Él nos sigue viendo con amor, pero nos sigue llamando al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. No se crea aquello que la gente dice: Dios me ama como soy. Sí, Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar a como estás. Dios te quiere cambiar. Amén, hermano. ¿Se entendió eso? ¿O lo repito? ¿Está claro? ¿Quiere que lo repita, hermano? Dios te ama como eres, pero Dios no te quiere dejar a como estás. Porque por amor te ama, aunque seas lo peor y seamos lo peor, pero Dios nos quiere transformar. Siempre por amor y por gracia nos está transformando. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 16 de ese mismo Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. Hoy hay gracia en este lugar, hermano.
A pesar de nuestros errores y nuestras caídas, hay gracia todavía aquí. No retrocedas, no te devuelvas al mundo, hay gracia todavía. Mientras hay vida, hay esperanza y hay gracia, hay justicia, hay poder de Dios. Voy a concluir con Hebreos 4:16 y con eso hago este llamado. Porque para predicar esta mañana que el reino de Dios es evidente a través de Cristo, tenemos que hacer algo con este reino hoy. Es un reino de justicia, es un reino de esperanza, es un reino de poder y es un reino de gracia. Por eso dice la Escritura en Hebreos 4:16, escúchelo bien el llamado de Dios. Dice, acerquémonos. ¿Qué dice el Señor, hermano? Acerquémonos. Y el Señor nos está diciendo a todos esta mañana, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde, hermanos? Al trono de la gracia. Alabado sea el Señor. Un trono de gracia, no de condenación, no de juicio. Vas a venir a un trono de que es pura gracia. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Denle aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo no creer en el evangelio del reino de Dios? Aquí hay gracia, hay esperanza, hay poder, justicia. Póngase de pie esta mañana. Bendito el Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.